En la naturaleza existe una ley que casi no conoce excepciones. Cuanto más grande es el animal y más amenazante su apariencia, más víctimas cobra. El león abruma con su poder. El tiburón asusta con solo su silueta en el agua. El cocodrilo, el lobo, la serpiente venenosa, todos ellos han mantenido a la gente aterrorizada durante siglos. Ahora imaginen una criatura que pesa menos que un grano de arroz, vive a lo sumo un par de semanas y muere de un solo manotazo suave. El sentido común dice que una criatura así simplemente no puede ser realmente peligrosa. Pero es precisamente esta la que cada año se cobra más vidas humanas que los leones, tiburones, cocodrilos, lobos y serpientes venenosas juntos. No se trata de una tragedia aislada ni de una cifra espeluznante para impresionar. A lo largo de toda la historia de la humanidad, esta criatura es responsable, según diversas estimaciones de los científicos, de decenas de miles de millones de vidas. Más que cualquier guerra, epidemia de peste o hambruna. Los mosquitos. Absolutamente todos los habitantes del planeta los conocen, quizás con la excepción de la Antártida y el Polo Norte. Hace mucho que nos acostumbramos a ellos y los percibimos como una simple molestia de verano. Un zumbido molesto, una picadura que pica, un par de noches sin dormir. Pero es precisamente esta costumbre la que los hace aún más peligrosos. Porque detrás de una pequeña picadura se esconde el depredador más letal de la historia de la humanidad. Pero ¿cómo un animal tan frágil, que puede ser destruido con un solo movimiento de los dedos, se convirtió en el asesino más efectivo de la Tierra? Y hay una pregunta que asusta mucho más. ¿Por qué la humanidad, capaz de enviar gente a la Luna, descifrar el genoma y crear inteligencia artificial, todavía no puede vencer a un insecto diminuto? La gente invierte miles de millones de dólares, crea nuevos venenos, extermina a millones de mosquitos a diario. Y aún así, el marcador no está a nuestro favor. En el mundo, existen más de 3.500 especies de mosquitos. Habitan en casi todos los continentes, desde los trópicos húmedos hasta la tundra ártica, y solo desaparecen donde la vida se vuelve completamente imposible. Pero el misterio no está en la cantidad de especies, sino en cuán antiguo es este tipo de ser en nuestro planeta. El mosquito más antiguo conocido se conservó dentro de un trozo de ámbar de hace unos 130 millones de años. Los mosquitos aparecieron en la época en que los dinosaurios caminaban sobre la Tierra. Sobrevivieron a la caída de un asteroide, a las eras de hielo y al cambio de épocas enteras, y hasta el día de hoy siguen siendo uno de los animales más exitosos del planeta. Según los paleontólogos, aquel antiguo mosquito era un macho, y su aparato bucal estaba adaptado para picar, algo que ya no se encuentra en los machos modernos. Al parecer, en algún momento ambos sexos obtenían sangre. ¿Por qué este peligroso papel recayó solo en las hembras? Lo analizaremos un poco más adelante. Hoy en día, exclusivamente las hembras beben sangre. Pero no lo hacen porque de lo contrario morirían de hambre. Los mosquitos adultos de ambos sexos se alimentan del néctar común de las flores durante la mayor parte de sus vidas. La hembra necesita la sangre para un propósito completamente diferente. Sin la proteína que contiene, sus huevos simplemente no podrían desarrollarse por completo. Se presenta un panorama bastante curioso. El macho vive tranquilamente del dulce néctar y nunca se acerca a los humanos. La hembra se alimenta exactamente igual, pero varias veces en su vida se ve obligada a emprender una caza peligrosa, arriesgándose a morir de un solo manotazo. ¿Por qué la evolución conservó precisamente este método de reproducción? Parece que en algún momento esta elección era muy diferente. El mosquito más antiguo que se conoce revela que ambos sexos podían alimentarse de sangre. Pero luego las plantas con flores se extendieron rápidamente por la tierra y el néctar se convirtió en una fuente de energía casi inagotable que no requería arriesgar la vida. Los machos abandonaron la dieta de sangre, mientras que las hembras la conservaron por el bien de su descendencia. Pero incluso entre las hembras, no todas las personas tienen las mismas probabilidades de convertirse en víctimas. Seguramente te has dado cuenta de que en un mismo grupo a alguien literalmente se lo comen vivo,
mientras que la persona sentada a su lado casi no recibe picaduras. Durante mucho tiempo, esto se consideró una simple coincidencia. Los científicos que estudiaron a gemelos idénticos descubrieron que el atractivo de una persona para los mosquitos se debe en aproximadamente 2/3 a la genética, casi tanto como la estatura o el color de los ojos. El asunto no está en el tipo de sangre, como muchos suelen creer, sino en el conjunto de sustancias que la piel libera continuamente al ambiente. Este perfil químico se mantiene prácticamente sin cambios durante muchos años. El mosquito no elige a su víctima al azar para nada. Para él, cada persona tiene literalmente su propio olor. Pero aquí surge otra pregunta. Si no solo los mosquitos se alimentan de sangre, ¿por qué se convirtieron precisamente ellos en los transmisores de enfermedades más peligrosos, dejando muy atrás a las garrapatas, las pulgas, las chinches y todos los demás? A primera vista, el mosquito tiene competidores más que suficientes. Las garrapatas, las pulgas, las chinches de cama, las moscas tsetse, las sanguijuelas, todos ellos también se han adaptado para obtener sangre. Sin embargo, al examinarlo con más detalle, resulta que cada uno de ellos solo ha dominado una parte de lo que el mosquito ha logrado combinar en un solo cuerpo pequeño. La garrapata es casi imperceptible, pero demasiado lenta, necesita horas y a veces varios días para terminar de alimentarse. La chinche de cama se esconde excelentemente cerca de los humanos, pero prácticamente no abandona su refugio. La sanguijuela obtiene sangre de manera bastante eficaz, pero depende por completo de la proximidad de cuerpos de agua. El mosquito resultó ser un verdadero todoterreno. Se reproduce rápidamente, vuela sin dificultad de una víctima a otra, ataca sigilosamente y es capaz de transmitir varios patógenos peligrosos a la vez. Es precisamente esta combinación de cualidades lo que lo ha convertido en un habitante prácticamente sin alternativa en su nicho ecológico. Nadie más ha reunido todo el conjunto de ventajas similares al mismo tiempo. Es especialmente curioso compararlo con la garrapata. Ambos enfrentan la misma tarea: obtener sangre de tal manera que la víctima no tenga tiempo de defenderse. Pero la resuelven de maneras completamente diferentes. La garrapata apuesta por la paciencia, se aferra firmemente a la piel y permanece inmóvil durante tanto tiempo que la persona la descubre solo un tiempo después de la picadura. El mosquito no puede permitirse semejante lujo. Es demasiado visible en vuelo y demasiado vulnerable sobre la piel expuesta. Por eso, la evolución lo ha llevado en la dirección opuesta, no a permanecer en la víctima el mayor tiempo posible, sino a hacer todo el proceso tan rápido que la persona se da cuenta de lo sucedido solo después de que el insecto ya se ha ido volando. Encontrar a una persona por el olfato es solo la mitad del trabajo. La verdadera maravilla de la ingeniería se esconde en el siguiente paso. ¿Cómo es que un insecto con una probóscide más delgada que un cabello humano perfora la piel de tal manera que la mayoría de la gente ni siquiera siente el momento de la picadura? Para llegar hasta una persona, el mosquito primero necesita encontrarla, y lo hace de una manera muy diferente a la de la mayoría de los otros cazadores. La vista en este asunto solo ayuda a distancias muy cortas. Su principal punto de referencia es el aire que exhalamos continuamente cada segundo. Cada exhalación deja detrás de la persona una estela invisible de dióxido de carbono. Para el mosquito, esta se convierte en la primera señal de que en algún lugar cercano hay una criatura grande de sangre caliente. En las condiciones adecuadas, el insecto es capaz de detectar este rastro a una distancia de varias decenas de metros. A medida que el mosquito se acerca, se orienta cada vez menos por el dióxido de carbono. Entran en juego otros sensores que detectan el calor de la piel, la humedad del aire alrededor del cuerpo y decenas de compuestos volátiles que la persona libera constantemente junto con el sudor. Todo esto se combina para formar un mapa casi listo para el futuro aterrizaje. Por eso, la oscuridad prácticamente no cambia nada para él. Incluso si una persona duerme inmóvil en una habitación completamente a oscuras, el mosquito es capaz de llegar al objetivo sin equivocarse. A veces le basta con una pequeña área de piel descubierta para comenzar su ataque.
Sin embargo, encontrar a una persona no significa conseguir sangre. El momento más peligroso llega justo en ese instante. Un movimiento en falso, un toque demasiado brusco o un segundo de más sobre la piel pueden significar la muerte instantánea. El verdadero secreto del éxito se esconde en la propia estructura de la picadura. Imaginen que les dan la tarea de crear una aguja que perfore la piel humana casi sin dolor, que atraviese los tejidos con una resistencia mínima y que encuentre un diminuto vaso sanguíneo al primer intento. Parecería que un desafío así solo podrían resolverlo los ingenieros modernos, pero la naturaleza lo logró mucho antes de que se inventaran las jeringas médicas. En realidad, la trompa del mosquito no es para nada una aguja. Lo que se ve por fuera es solo una funda protectora flexible. La verdadera herramienta de trabajo está oculta en su interior y consta de 6 finísimos estiletes separados. Cada uno cumple su propia función, y por eso la picadura se desarrolla como toda una secuencia de operaciones casi imperceptibles. 2 de los estiletes están cubiertos de diminutos dientes de sierra. Estos no rompen la piel a la fuerza, sino que literalmente la van cerrando con rápidos movimientos microscópicos. Gracias a esto, la presión sobre los tejidos resulta ser mucho menor que con una aguja común, y los propios tejidos casi no sufren ningún daño. Mientras unos estiletes abren camino a través de la piel, otros separan cuidadosamente los tejidos, manteniendo abierto el canal que se ha formado. El siguiente introduce la saliva, que contiene sustancias que retrasan la coagulación de la sangre y alivian la sensación inicial de dolor. Esa comezón tan familiar aparece más tarde, cuando el sistema inmunológico comienza a reaccionar a la saliva extraña. Solo después de todo esto, entra en acción el último estilete, que es hueco por dentro. Es a través de este que la sangre sube lentamente hacia el cuerpo del mosquito. Pero la cosa no termina ahí. Bajo la piel, el insecto no actúa para nada a ciegas. En la punta de la probóscide se encuentran receptores sensibles, capaces de detectar las señales químicas de los tejidos circundantes. Guiándose por ellas, el mosquito literalmente huele el capilar más cercano, corrigiendo poco a poco la dirección de su movimiento. Es precisamente por esto que muy rara vez tiene que volver a perforar la piel. Esta estructura resultó ser tan perfecta que los ingenieros llevan muchos años intentando replicarla en la medicina. Los desarrolladores de microagujas indoloras estudian minuciosamente la anatomía de la probóscide del mosquito, buscando hacer las inyecciones menos desagradables para los pacientes. Surge una verdadera paradoja. Uno de los portadores de enfermedades más peligrosos se ha convertido en un maestro para la ingeniería moderna. Sin embargo, incluso una herramienta tan perfecta sería completamente inútil si su dueño muriera con la primera lluvia. Y aquí el mosquito vuelve a romper la lógica habitual de la naturaleza. Su aparente fragilidad se convierte inesperadamente en su principal ventaja. Parecería que la lluvia debería representar una amenaza mortal para un mosquito. Una sola gota de agua pesa aproximadamente 50 veces más que el propio insecto. Si trasladáramos tales proporciones a una persona, sería comparable a chocar con un camión de varias toneladas. Cualquier otro insecto pequeño probablemente moriría después de un golpe así. Pero los mosquitos sobreviven sin problemas a los aguaceros cada temporada desde hace millones de años. Esto significa que la naturaleza, de alguna manera, encontró la solución a este problema mucho antes de que apareciera el ser humano. La respuesta resultó ser completamente inesperada. El mosquito es tan ligero que prácticamente no se resiste al impacto. La gota no lo aplasta, sino que simplemente lo arrastra consigo. En lugar de una colisión violenta, el insecto se mueve junto con el agua por unos instantes y absorbe solo una parte insignificante de la energía del impacto. Después del impacto, el mosquito se desprende de la gota, recupera el equilibrio y vuelve a volar. Durante experimentos de laboratorio, los investigadores registraron cómo los insectos soportan docenas de estos impactos seguidos. Lo que para un ser humano sería una verdadera catástrofe, para ellos es algo completamente normal. Aquí se observa un patrón curioso.
El tamaño pequeño hace que el mosquito sea sorprendentemente resistente a los daños. Cuanto menor es la masa corporal, más difícil es causarle una lesión mecánica grave. A veces, la debilidad resulta ser una estrategia de supervivencia mucho más ventajosa que la fuerza física. Esa misma lógica también se aplica en el enfrentamiento con los humanos. Somos perfectamente capaces de aplastar un mosquito, 10 o incluso 100. La verdadera dificultad radica en que no nos enfrentamos a un solo insecto, sino a una enorme población que se repone constantemente. Cada mosquito que uno mata ya alcanzó a poner huevos o será reemplazado de inmediato por el siguiente. Mientras el ser humano celebra una nueva victoria, de un charco cercano ya está saliendo una nueva generación. Es precisamente por eso que este enfrentamiento no ha cesado durante muchas décadas. A mediados del siglo pasado, muchos estaban convencidos de que la victoria por fin estaba al alcance. Los científicos descubrieron el insecticida DDT, comenzaron a usarlo en cantidades colosales y los primeros resultados fueron realmente impresionantes. La población de mosquitos disminuyó drásticamente y el número de casos de malaria se redujo a pasos agigantados. Pasó muy poco tiempo y ocurrió algo que casi nadie había previsto. Una parte de los mosquitos dejó de morir tras ser tratada con los químicos. Al principio, estos individuos se contaban con los dedos de la mano, pero con el tiempo su número fue creciendo cada vez más. La cuestión no era para nada que los insectos hubieran aprendido a resistir el veneno. No aprendieron nada. Simplemente, entre millones de individuos, al azar se encontraban aquellos cuya genética ya les proporcionaba una pequeña protección. Después de cada fumigación, eran precisamente estos mosquitos los que sobrevivían. Cada generación posterior heredaba esta ventaja. Unos años más tarde, el insecticida que hasta hace poco se consideraba casi perfecto, ya funcionaba de manera mucho menos efectiva. Una historia similar se repitió una y otra vez con los más diversos productos y compuestos químicos. El único que cambiaba era el ser humano. Los mosquitos seguían haciendo lo que han hecho con éxito durante más de 100 millones de años: reproducirse más rápido de lo que el medio ambiente puede adaptarse a ellos. Fue precisamente esta velocidad la que resultó ser su principal ventaja. En la mayoría de las especies, el ciclo de huevo a adulto dura apenas 1 o 2 semanas. En el tiempo que los científicos tardan en probar un nuevo insecticida, decenas de generaciones de mosquitos ya han pasado. Cada hembra pone decenas y a veces cientos de huevos a la vez. Las larvas nacen en aguas estancadas y comienzan a alimentarse de organismos diminutos. Todo esto ocurre de forma completamente desapercibida para el ser humano, que generalmente solo presta atención a los mosquitos cuando empiezan a volar. Luego, la larva se convierte en pupa, dentro de la cual se forma literalmente un nuevo cuerpo. La criatura acuática se transforma gradualmente en un insecto volador que, en solo unos días, saldrá en busca de su primera sangre. Por eso, la eliminación de los mosquitos adultos solo soluciona el problema por un corto tiempo. Mientras unos mueren, los siguientes ya están completando su desarrollo bajo la superficie del agua. Esto explica la asombrosa capacidad de la población para recuperarse rápidamente, incluso después de fumigaciones a gran escala. Pero ni siquiera su asombrosa velocidad de reproducción explica por qué precisamente los mosquitos se convirtieron en los transmisores de enfermedades más peligrosos. Porque la sangre también la chupan las garrapatas, las pulgas y las chinches. Sin embargo, en cuanto al número de víctimas humanas, ninguno de ellos se le acerca ni de lejos a los mosquitos. El secreto está en que la mayoría de los insectos chupasangre solo transmiten los agentes infecciosos por casualidad. Con los mosquitos, todo está organizado de una manera fundamentalmente diferente. Muchos parásitos y virus los han convertido en un eslabón obligatorio de su propio ciclo de vida. Cuando una hembra bebe la sangre de una persona infectada, junto con ella ingresan los agentes de la enfermedad. Sin embargo, no mueren en el organismo del insecto, al contrario, continúan desarrollándose,
como si el mosquito se hubiera convertido para ellos en otro huésped de pleno derecho. Después de un tiempo, los microorganismos llegan a las glándulas salivales. La siguiente picadura deja de ser un simple intento de conseguir sangre, porque junto con la saliva, miles de criaturas invisibles penetran en el cuerpo de la nueva víctima, las cuales comienzan de inmediato la siguiente etapa de su ciclo de vida. Aquí se observa una regularidad sorprendente. El mosquito no busca para nada infectar a la persona, para él es una comida de lo más común. En cambio, los parásitos convierten cada alimentación en una forma gratuita de pasar al siguiente organismo. El principal asesino resulta no ser el mosquito en sí, sino las enfermedades que lleva dentro. Sin estas enfermedades, la picadura de un mosquito casi siempre terminaría solo en una pequeña picazón, que desaparecería por sí sola en unos pocos días. La más conocida de estas enfermedades es la malaria, que afecta a cientos de millones de personas cada año. No es causada por un virus ni por una bacteria, sino por un parásito diminuto. Una vez en el cuerpo, el parásito primero se desarrolla en el hígado, para luego introducirse en los glóbulos rojos y destruirlos progresivamente. Sin embargo, la malaria está lejos de ser el único peligro. Los mosquitos transmiten los virus del dengue, la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya y docenas de otras infecciones. En conjunto, cada año se cobran una enorme cantidad de vidas y causan millones de enfermedades graves en todo el mundo. A primera vista, la solución parece obvia. Si se exterminaran todos los mosquitos, las enfermedades desaparecerían junto con ellos. La idea parece casi perfecta, pero en la práctica, todo resultó ser mucho más complicado. Los mosquitos aparecieron en la Tierra mucho antes que los humanos, y durante este tiempo lograron convertirse en parte de una gran cantidad de ecosistemas. Sus larvas sirven de alimento para peces, renacuajos y muchos insectos acuáticos. Los adultos son devorados por aves, murciélagos, libélulas, arañas y cientos de otros animales. Por eso, desde hace tiempo la pregunta se plantea de otra manera. ¿No será que, al deshacernos de uno de los portadores de enfermedades más peligrosos, el ser humano desencadene al mismo tiempo una reacción en cadena cuyas consecuencias son imposibles de predecir con exactitud? Justamente sobre esto debaten hoy en día ecólogos, genetistas y especialistas en enfermedades infecciosas. Es precisamente por eso que en los últimos años los científicos piensan cada vez más, no en exterminar a los mosquitos, sino en cómo hacerlos menos peligrosos. Reemplazando al siguiente veneno más potente, han surgido tecnologías que hasta hace muy poco solo existían en las páginas de las novelas de ciencia ficción. Una de las más inesperadas está relacionada con la bacteria Wolbachia. Para los humanos es absolutamente inofensiva. Sin embargo, dentro de algunas especies de mosquitos, suprime notablemente la capacidad de transmitir virus peligrosos. El insecto continúa con su estilo de vida habitual, pero la probabilidad de que infecte a la siguiente persona se reduce considerablemente. También existe otro método. En condiciones de laboratorio, se crían millones de machos. Después, se les esteriliza y se les libera en la naturaleza. Las hembras se aparean gustosamente con dichos machos, pero de esta unión no surge descendencia. Cuando la cantidad de estos machos llega a ser suficientemente grande, el tamaño de la población comienza a disminuir gradualmente. La tecnología más audaz es la del impulso genético. Esta permite propagar un gen deseado dentro de una población mucho más rápido de lo que ocurre en condiciones naturales. En teoría, se podrían criar mosquitos que dejen de transmitir la malaria o que directamente resulten incapaces de producir descendencia viable. Suena casi como la solución definitiva al problema. Sin embargo, toda tecnología de este tipo tiene su otra cara. Una vez que los genes modificados lleguen a la naturaleza, devolver todo a su estado original será prácticamente imposible. Es precisamente por eso que tales proyectos se someten a controles especialmente rigurosos. Por extraño que parezca,
Cuanto más a fondo los científicos estudian a los mosquitos, mayor respeto inspira su evolución. Durante 130 millones de años, la naturaleza ha formado un insecto que detecta a su presa sin equivocarse, extrae sangre de forma casi imperceptible, se reproduce a una velocidad vertiginosa y se adapta continuamente a nuevas amenazas. Quizás sea precisamente por eso que el asesino más letal en la historia de la humanidad tiene una apariencia tan engañosa. Estamos acostumbrados a buscar el peligro entre los grandes depredadores, cuando en realidad el verdadero campeón cabe tranquilamente en la punta de un dedo. Un simple manotazo es realmente capaz de matar a un mosquito, pero derrotar a una especie que existe desde los tiempos de los dinosaurios ha resultado ser incomparablemente más difícil. La guerra contra los mosquitos está cambiando gradualmente su rostro, y en lugar de la simple aniquilación, el ser humano elige cada vez más la intervención selectiva, interfiriendo en la actividad vital de especies y vectores de enfermedades específicos. Quizás en esto precisamente radica la principal paradoja de toda esta historia. El asesino más letal de nuestro planeta no posee ni una fuerza monstruosa, ni colmillos afilados, ni un veneno mortal. Su arma principal son millones de años de evolución, una asombrosa capacidad de adaptación y la habilidad de usar en nuestra contra a seres que son imposibles de ver sin un instrumento especial. ¿Cómo terminará esta guerra? Sigue siendo un misterio para todos.